Humberto Denezón está con nosotros. Bienvenido, Humberto, como cada semana. Hola Sandro, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Bien. Cuéntanos, aunque Jonathan ya se fue corriendo ya porque quiere probarse su disfraz del diablo en Halloween. Muy bien, adelante. Claro, estuve observando el video que me mandaste. Es un video bastante corto, de 15 segundos. Ajá, correcto. Pero lo que me llama la atención, aparte del rostro compungido de este general chileno, que al parecer tiene que decir esto porque tiene que decirlo, está al frente porque no le queda otra, se nota también en la forma en la que está parado. Normalmente un general, un militar, tiene la postura un poco más derecha, más recta, y este general puede ser una coincidencia física, pero tiene los hombros hacia adelante. Eso implica que tiene nerviosismo y miedo al hablar. Y también llaman mucho la atención las dos mujeres que tiene al costado, que tienen un rostro pero verdaderamente demacrado. Sí, la de la derecha, sí, la de la derecha tiene unas ojeras gigantescas, y la de la izquierda también mira hacia abajo pero casi sin abrir los ojos. Y es curioso también que ninguna de las dos, note ninguna diferencia cuando él dice esta frase, ¿no? Es como que ni siquiera se inmutan, ni siquiera están ahí porque tienen que estar, pero ¿qué pasó? parece que no estuvieran presentes. ¿Qué la dijo? Quizás la tiene almacenada en su cabeza en un momento de por haber visto demasiado el Chapulín, y en algún momento en el que simplemente está nervioso y no pensando, simplemente se le ha salido como un acto reflejo, ¿no? ¿Evocó la infancia como un refugio? Quizás solamente fue un desliz, quizás fue una evocación de infancia. También tendríamos que ver qué edad tiene para ver a qué edad vio esta serie, porque yo calculo que debe haber tenido ya en sus 20, no creo que sea tan joven en general. Pero sí, debe haber sido un desliz, un cruce debido al nerviosismo de la situación y a la dificultad por la que está pasando, ¿no? Humberto, ¿tú crees que haya sido un lapsus lo que ha tenido? Puede ser un lapsus, sí. Un lapsus propio del nerviosismo y de la falta de confianza que tiene de decir lo que está diciendo, como les digo, por la postura que tiene, no por los hombros tirados hacia adelante. Una postura de caimiento bastante fuerte. Bueno, muy bien. Bueno, así como Nicolás Maduro, ¿no? Que dijo, habló de la repartición de penes, ¿no? Hace algunos años, en vez de panes. Sí, en los políticos siempre hay deslices de ese tipo. Muy bien. Hubo otros, ¿no? Que dicen por Dios y por la plata. No, pero esos son muy sinceros. Eso ha sido bastante recurrente en estos tiempos. Sí, pues. Muy bien. Humberto, adelante. ¿Nos tienes algo especial? Sí. Bueno, yo hoy día les quería hablar de un tema que he titulado los gobiernos sudamericanos y un mundo feliz. Distopias del control de las masas. Y básicamente les quiero contar sobre un libro en particular, dos libros en particular que trataban desde la psicología social y la literatura. Perdón, disculpa, tengo que interrumpirte, hay una noticia de último minuto. Claro. Urgente, noticia dada por el Diario del Comercio. Jorge Meléndez anuncia su renuncia irrevocable al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIRIS, ante cuestionamientos en su contra. Afirma, el objetivo es el presidente, lo mejor es dar un paso al costado. Ampliaremos más adelante. Continúa, Humberto. Perfecto. Qué duro eso que acabas de leer también. Pero bueno, nuestro país... Bueno, estos dos libros de los que les quería comentar, uno fue escrito en los años 30, que se llama Un Mundo Feliz, de un autor conocido llamado Aldous Huxley. Este autor cuenta una historia futurista de un planeta ya colonizado por completo por los seres humanos, en los que ya no existe la libertad. No existe la libertad porque los seres humanos son controlados al nacer. Todo está absolutamente planificado y todo está absolutamente controlado desde el nacimiento, y se han creado castas sociales en las que existen alfas, que son los controladores principales, que son en algunos casos psicólogos o empresarios o jefes. Están los betas, que sería la clase media, los gammas, que serían operadores, los deltas y épsilos, que son casi esclavos y trabajadores serviles. Y es un libro que vaticinaba cómo iban a ser los controles sociales en el futuro.
Sin embargo, este libro era de Inglaterra y tenía la visión inglesa de un ultra control de las grandes poblaciones mundiales. Otro libro similar, pero bastante similar en el sentido de que trataba de hablar de cómo iba a ser el futuro, el control de los gobiernos, es uno bastante conocido también, que es 1984, en el que todo estaba ya vigilado y estructurado y se rendía homenaje a una figura poderosa que trataba de adoctrinar a todos. Entonces, claro, quería comentar de George Orwell, entiendo, y que hacía alusión el Big Brother, a la BBC de Londres, en realidad. Sí, ese es el de George Orwell, 1984, al Big Brother, como decían ahí. Entonces, ¿qué quería decir con esto? He elegido mencionar estos dos libros y las dos formas de concebir el futuro que tenían estas personas, porque en cierto sentido hay algunas cosas que sí se dieron, como por ejemplo lo de las castas sociales. Se puede observar en la naturaleza de nuestras sociedades occidentales en cuanto al rango de salarios y a la capacidad adquisitiva de ciertas personas que simplemente no se mezclan con otras, entre comillas, castas. Aunque no llegó a ser un control absolutamente genético como vaticinaba el libro, ni absolutamente de programación hipnopédica como funcionaba la programación de las personas en ese lugar. La programación hipnopédica es el repetirles, por ejemplo, en el libro, 30.000 frases a un bebé para que cuando creciera creyera que este era un valor que tenía impregnado desde el nacimiento, ¿no? Como por ejemplo, la pobreza no es mala 30.000 veces, la persona crecía pensando que la pobreza no es mala. Y en ese tiempo en el que la psicología social empezaba a diagnosticar cómo controlar a las masas, también había psicólogos que trataban de emancipar a las masas. Sin embargo, este psicólogo deja este libro como una especie de antídoto para la gente que buscaba la libertad, porque era una muestra de cómo iba a ser controlado el futuro. No llegó a ser exactamente igual, pero sí hay cosas muy, muy cercanas de ese libro acerca de hacia dónde va la humanidad como control social laboral para ser controlado. Pero quiero mencionarlo, esto y lo del Gran Hermano, para tratar de hablar un poco acerca de lo que está pasando en nuestros países, porque tanto estos dos autores jamás pensaron, por ejemplo, que iba a llegar un tiempo en el que íbamos a tener todos internet, en el que todas las personas iban a tener un celular con una capacidad de grabar lo que sucedía, y eso es algo que me llama muchísimo la atención, porque esta es la parte que yo he querido analizar, ¿no? Y es una especie de literatura personal. Esto lo llamo ¿qué sucede ahora y qué podría pasar? En ese tiempo, como les dije, no contaban con que todos los seres humanos occidentales tendrían un dispositivo celular con cámaras interconectado a una gran red mundial de difusión. Lo que está pasando en Chile, en Ecuador, en Venezuela, en Haití, en todos los países que están ahorita en crisis, siempre ha sucedido. Han habido guerras en Medio Oriente, por ejemplo, desde hace muchos años, y siempre suceden. La diferencia está que ahora en América Latina, que normalmente ha sido una colonia de extracción de los poderes, todos estamos atentos y conectados a esta gran red mundial de información, y todos tenemos teléfonos celulares a la mano y disponibles. Entonces, ¿qué viene pasando? Es la primera vez en la historia que tenemos todos documentados a través de videos personales lo que está sucediendo. Y esto es bastante llamativo porque, claro, antes había prensa que era bastante callada en momentos de dictadura, porque era así, y no había prensa independiente, pero no tenían tanta capacidad como se tiene ahora de tener tantos videos como, por ejemplo, esta semana vi un video enviado por unos amigos de Chile, en el que se bajan policías en un auto civil, tiran una bomba a un banco y se van. Y los ciudadanos chilenos están grabando este video diciendo que se está tratando de inculpar a los ciudadanos de cometer actos de vandalismo, ¿no? También han habido videos circulando bastante fuertes sobre represión militar, y es una cosa que siempre ha sucedido, pero esta vez ya está absolutamente en evidencia. Hay pruebas por todos lados de todas las injusticias y toda la violencia que ha habido, desplegada por el gobierno chileno en este caso, también desplegada por el gobierno ecuatoriano, desplegada por el gobierno venezolano, y se ha visto en todos lados, porque llega a través de las redes sociales, llega a través de WhatsApp, llega a través de Facebook, llega a través de Instagram, y nos está llegando por todos lados. Entonces, ¿qué pasa?
Para poder resumirlo, yo creo que van a suceder dos cosas. O el gobierno cae, el gobierno en cuestión que tiene al pueblo rebelándose y que tiene evidencia de todo lo que está pasando, o el gobierno cae y el pueblo no vuelve a ser el mismo, porque gracias a estas revoluciones que se están dando sociales, de estudiantes, de adultos, de ancianos, que se está viendo que todos están protestando por el futuro de sus hijos, de sus familiares, se logra estar atento y fiscalizar a los nuevos gobernantes y poderes, lo cual es muy complejo porque toda la red de corrupción estatal va a defender a todos los que están implicados y de prisión y el mercado y todo el sistema del mercado económico mundial va a ser capaz de almacenar toda la riqueza que han sacado de los países con las ventas de las empresas y con la venta de todas las empresas estatales, que ahí se han llevado todo el dinero, probablemente los gobernantes chilenos. Entonces van a poder proteger su dinero y van a ser protegidos de leyes, porque va a ser muy complejo que caiga todo. Entonces, o cae todo y el pueblo no vuelve a ser el mismo porque está atento y logra fiscalizar, y lo cual es muy difícil también porque la mayoría de la gente tiene que volver a trabajar en algún punto y no va a poder estar atento para siempre, porque ese es un trabajo que debería ser una persona a la que se le paga por fiscalizar las cosas, que precisamente sería la definición del Estado. O simplemente los poderosos de arriba, los más poderosos, los que dirigen a nuestros gobiernos, pasarían a aniquilarnos a todos, porque ya hay demasiada evidencia de lo que se está haciendo. Entonces, son dos posibles resultados. No sé hasta qué punto esto va a poder seguir avanzando en los niveles de violencia que se están dando, porque hay evidencia de toda la violencia en este caso. Esta vez ya no es encubierto, esta vez no es una sospecha. Esta vez ya se sabe que todo esto está pasando. Hola Humberto. Claro, eso vendría a ser como, digamos, una hipótesis de lo que podría ocurrir. Es cierto que ahora en estos tiempos de internet y de móviles que te acompañan permanentemente y con los cuales puedes grabar todos los sucesos, la información llega muchísimo más rápido y muchísimo más lejos a todo el mundo, ¿no? Entonces, efectivamente hay cosas que ya no pueden ocultarse, que quedan en evidencia, que revela la verdad de las cosas. Precisamente hace un rato estuvimos hablando pues con prensa de Chile, con algunos corresponsales desde allá, que nos aclaraban el panorama precisamente para saber si lo que veíamos en internet era cierto o no. Y ellos que han estado ahí, que lo ven de primera mano, que han sido testigos de ello, nos dicen pues que sí es cierto. O sea, la información que estaba llegando por internet de estos casos violentos que se dan, no eran pues montajes, como a veces también ocurre en internet, porque también hay que ser claros que en internet se presta a todo, ¿no? Incluso también pues a crear situaciones, o ponen videos que corresponden a otro lugar y lo ponen como si fuera, y otro tiempo también, como si fueran lo que está ocurriendo en ese momento. Pero nos confirmaron de que si eran reales, si era verdad la información que estaba llegando a través de internet, a través de, precisamente como mencionas, celulares móviles de personas que estaban ahí en ese momento siendo testigos de todo ello, y lo lanzaban por las redes para que el mundo lo conociera, ¿no? Ahora, en cualquiera de los dos panoramas que tú nos presentas, el primero, como bien dices, suele ser un poco complicado porque la gente no podría estar permanentemente fiscalizando todo ello, porque también tienen que seguir adelante con sus propias vidas. Y la otra, de que desaparezcamos todos, es la más terrible, porque entonces estamos hablando de que ya para qué se hacen, ¿no? el asunto, ¿no? Yo me inclino más un poco por lo primero, que en algún momento, en algún punto, la gente efectivamente va a tener que continuar con su camino, y va a haber quienes van a ser los representantes de ellos, que se van a encargar de esa fiscalización, que es un poco lo que se busca cuando se genera un cambio, ¿no? Como lo que nos está pasando acá en el Perú, por ejemplo, que disuelto el Congreso, se busca que elegir a nuevas personas que nos representen mejor
de lo que había sido antes, ¿no? Y que esos cambios se generen. No, claro, dentro de lo que vendría a ser la teoría de poder siempre va a aparecer una persona que va a, digamos, vislumbrarse por encima del resto, y eventualmente, por más de que exista esta anarquía que, digamos, se podría lograr, eventualmente esta también decae sobre la misma, porque va a aparecer alguien que va a empezar a gobernar dentro de este grupo de personas. Siempre va a haber alguien, porque el ejercicio de poder es que siempre tiene que haber, si bien el poder es algo que está por sobre todas las cosas, no es algo que se lo lleva a la persona que muere, sino ya subyace ahí. Solamente alguien llega, lo coge y este será reemplazado eventualmente para poder darle paso a una persona nueva. Más bien lo que quería aumentar un poco más a lo que estaba diciendo Humberto en este caso, ¿no? Con lo de los libros que está citando. Hay uno más de Michel Foucault que es Vigilar y Castigar, que es el nacimiento de la prisión, y que se habla principalmente de la ejecución del panóptico, que vendría a ser la visualización dentro de lo que cómo funciona una cárcel, ¿no? La visualización desde un eje central, que es lo que venimos viviendo ahora en una sociedad en la cual podemos mostrar gran cantidad de información, y no necesariamente de la manera más antigua, que era esperar que salga en el noticiero, sino ahora todo el mundo desde un celular puede compartir esa extensión del ojo, que es lo que en un momento decía McLuhan, ¿no? Que toda la tecnología que tenemos es la sobreexpresión, o es mejor dicho, la extensión propia de nuestro ser, y llega a aumentar justamente nuestros campos, ya sean de acción, como en el caso de los carros, que son una extensión de las piernas, el celular en este caso, que ahora viene a ser una extensión tanto de los ojos como de lo que vendría a ser nuestra área táctil, ¿no? En este caso, el hecho de vigilar y castigar habla bastante, ¿no? De cómo las personas ahora tienen un sobrecontrol en el hecho de ver las cosas que van sucediendo, y cómo con ello también se va perdiendo un poco lo que vendría a ser el sentido de privacidad, pero que nosotros lo entregamos porque es una necesidad actual que viene en este mundo, porque si hubiera un sentido de privacidad, nosotros no nos enteraríamos lo que está sucediendo en Chile, o lo que sucedió en Ecuador, o lo que sucede en otras partes del mundo, que en este caso es mucho más necesario. Claro. Que más que informarnos es saber lo que realmente está pasando, ¿no? Porque como vemos, los medios nos muestran una cosa que las personas que están viviéndolo nos cuentan otra. Entonces creo que más allá del saber o del conocimiento que nos puedan brindar estas tecnologías, es el hecho de afrontar la realidad y de ver todas las cosas mediante otro aspecto, o mediante quienes realmente lo están viviendo. Muy bien. Humberto, adelante. Quería añadir 3 cositas. Me pareció muy bueno lo que dijeron todos. De hecho, voy a responder de acuerdo a lo que me han hecho pensar. Gracias por los comentarios. Miren, Andy Warhol era este artista neoyorquino que tenía este arte conceptual muy muy avanzado. Él tenía una frase que a mí siempre me caló. Él decía que en el futuro, y hablaba probablemente de los 80s, 90s, quién sabe, todo el mundo iba a tener 15 minutos de fama. Cuando empezó el YouTube, sucedió, había gente que tenía unos cuantos minutos de fama, se hacían los videos virales y esto sucedía. Sin embargo, creo que ahora, en este futuro, a lo mucho puedes tener 15 segundos de fama. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cantidad de información es tan gigante en estos tiempos, es tan abundante, tan frondosa, hay tantas especialidades, tantas ramas del conocimiento, que es simplemente imposible aprenderlo todo y verlo todo. Tenemos prácticamente todo en la red y no podemos verlo todo, entonces tenemos que tomar una decisión sobre qué ver, qué retransmitir, qué observar, sobre qué opinar, cuántas opciones de podcast existen, cuántas opciones de radios, cuántas opciones de televisión, cuántos canales satelitales, hay demasiada información y todo el mundo tiene acceso a ella. Entonces, al hacerlo quiere decir que se bifurca tanto, se subdivide tanto, que simplemente ya no hay capacidad de dominar a las masas como antes, sino que precisamente lo que hace ahora la publicidad y la sectorización de los programas es agarrar un público específico, agarrar una encuesta masiva sobre qué es lo que va a digerir un cierto público y lo mandan por un canal, o lo mandan por el otro, lo mandan en otro horario. Y les quería hablar muy brevemente, solamente mencionárselos, que si es que alguien ha escuchado acerca de la guerra de la Triple Alianza, es una guerra que sucedió acá en Sudamérica, en Latinoamérica, claro, hace 110 años más o menos. Fue una guerra
de exterminio entre Argentina, Brasil y Uruguay, en el que exterminaron a todos los hombres vivos del Paraguay. Y esto lo saco de Eduardo Galeano y Las Venas Abiertas de América Latina, en la que básicamente lo que sucede es que Paraguay se resiste a recibir un crédito de Inglaterra, y porque era el único país de América Latina que no tenía deuda externa y que tenía fábricas, todos tenían trabajo, que habían trenes y había industria personal en la que Paraguay no necesitaba nada, y como se resistieron a recibir el préstamo, pues declararon la guerra y exterminaron a todos los hombres vivos. Esa era una época en la que no habían cámaras, era una época en la que no había mayor registro de esto más que de los cronistas y historiadores que sobrevivieron, ¿no? Y de las mujeres que relataron esto cuando se fueron a trabajar a los otros países para sobrevivir y mantener a los niños. Pero lo que voy es que ya han pasado en América Latina, desde la conquista y en las repúblicas, guerras de exterminio, por lo que, o sea, probablemente de ahí viene esta idea literaria de que podría llegar a darse el caso de que esto sucediera. Y la otra idea me sale de una película que me gustó mucho, que me gustan mucho la trama, que se llama Resident Evil, y en particular me gusta una parte de la última película en la que te explican, no sé si la han visto, es bastante conocida, todo el mundo la debe haber visto, en la que te explican de que la gran corporación dueña de casi todo el mundo, que se llamaba Umbrella, en realidad soltó un virus para acabar con la humanidad, porque simplemente ya se dieron cuenta que ya no les servía a tanta gente. Los grandes poderes del mundo se dieron cuenta que ya tenían robots, clones y capacidad de obtener. ¿Estás con nosotros? Hacia la población. Sí, se ha ido la señal. ¿Se me escuchó? Sí. ¿O se fue? Se había Bueno, entrecortado. entonces, sí, disculpen, a veces hay fallas de señal acá en Cuba. Ajá. Bueno, entonces, nada, eso, solamente quería comentar este día, la seriedad de lo que está sucediendo en nuestros países, y quería mezclarlo un poco con un poco de literatura, con un poco de ciencia ficción, de cosas de que simplemente nos dan ideas de potenciales devenires que no sabemos cuáles van a ser, porque honestamente nadie tiene idea de qué es lo que va a pasar ahorita, o al menos yo creo que nadie podría tener una idea clara de cómo va a acabar todo esto, ¿no? Venezuela, Ecuador, Haití, Chile, Brasil próximamente, Argentina que está al borde de la crisis, Perú que está en el medio de países ardiendo, que no arde porque la personalidad del peruano no es como la del chileno, ¿no? O la del argentino, que se para con una cacerola, protesta, arman una olla común y no paran hasta que logran algo, que es diferente nuestra personalidad. Quizás también, como comentaba con unos amigos esta semana, deviene de que el país más golpeado en la conquista española fue el Perú. Entonces el peruano normalmente no tiene esa voluntad ya de alzarse, porque históricamente ha sido bastante maltratado. Sin embargo, los otros países son mucho más climáticos, mucho más largo tiempo el guerreros, peruano oprimido, ¿no? Sigue oprimido y seguirá. Quizás. Bueno, muchas gracias, Humberto. ¿Dónde te pueden ubicar? No, yo quería acotar. Rápidamente, Sí. Dos. Jorge, pero velozmente, que ya estamos completamente fuera de la hora. Sí, dos puntos. Uno, que es muy crudo lo que va a sonar, pero a veces como es en realidad la guerra o las masacres no es nada más que la política por otros medios, lo primero. Y lo segundo, que va un poco con lo que dijo Betsabé y con todo lo que hemos hablado ahora, y hay que tener, como a veces dicen, mucho ojo al piojo, que toda noticia es siempre información, pero no toda información es noticia. Muy bien. Muchas gracias, Humberto, por haber participado. ¿Dónde te pueden ubicar? En mi número de teléfono es el 951-759-388, en caso de que alguien desee contactarme para consultoría psicológica o cualquier otra cosa que sea de importancia. Excelente. Muchísimas gracias, Humberto. Feliz semana y hasta el próximo episodio. Chao. Hasta luego, cuídense mucho, gracias por todo. Nos vemos. Chao.